¿Qué tal, amigos y amigas? En este video vamos a ver una clasificación de los impuestos. Cuándo los impuestos son directos y cuándo los impuestos son indirectos. Recuerda que en este canal abordamos diferentes temas. Temas de contabilidad, temas de impuestos, temas de economía y temas de finanzas. Bueno, sin más preámbulo, ¡vámonos! Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Recuerda que estamos viendo la clasificación de los impuestos en directos e indirectos. Es muy importante que tú sepas esta clasificación y para ello es importante conocer cuáles son las características de estos impuestos directos e indirectos. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que esté subiendo en mi canal Contador Oropesa. Igualmente dale me gusta a este video para que este video llegue a más personas que están buscando información en cuanto al tema. También es muy importante que actives la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Y bueno, pues entonces tenemos que definir qué son los impuestos directos e indirectos, empezando por los primeros, que son los impuestos directos. Los impuestos directos son aquellos que afectan directamente el patrimonio del contribuyente y no pueden trasladar su efecto a otra persona. El ejemplo claro es la ley del impuesto sobre la renta. Y explico por qué. Porque un impuesto directo afecta el patrimonio, directamente el patrimonio. Y entendamos patrimonio como el conjunto de bienes y derechos que tiene una persona. Ejemplo, tu computadora, tu celular, tu casa. Son claros ejemplos de bienes que conforman ¿qué? Tu patrimonio. Y entonces básicamente la ley del impuesto sobre la renta grava los ingresos. Y te preguntarás qué tiene que ver con el patrimonio. Tiene mucho que ver, porque los ingresos o el ingreso es la modificación positiva en el patrimonio. Es ese incremento en el patrimonio. Entonces, cada vez que se incremente tu patrimonio, tú tendrías que pagar el impuesto sobre la renta, porque la ley del impuesto sobre la renta grava los ingresos. Por eso afecta tu patrimonio. Y el contribuyente es el sujeto obligado quien obtiene ingresos, en este caso sea física o sea moral, y que se ubique en el supuesto de obtener ingresos. Si obtienes ingresos, te está afectando de manera directa tu patrimonio. Tienes un incremento y en consecuencia tienes que pagar el impuesto sobre la renta. Ese es un impuesto directo. Entonces ya tienes un claro ejemplo de un impuesto directo. Ahora, los impuestos indirectos son aquellos que afectan al consumidor económicamente, es decir, afectan el consumo de manera indirecta. Generalmente estos impuestos son trasladados por los contribuyentes, razón por la cual no afecta a estos últimos, es decir, a los contribuyentes. Por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado es un claro ejemplo de un impuesto indirecto. El contribuyente de este impuesto es básicamente el vendedor, es básicamente el que presta un servicio independiente, es básicamente el que otorga el uso o goce temporal de un bien. Si te interesa saber más acerca de este impuesto, aquí arriba te voy a dejar una tarjetita para que le des clic y puedas ver un video en donde explico el fundamento legal, qué es un no objeto en IVA y básicamente algunos casos prácticos. Pero regresando al tema, básicamente esto es un claro ejemplo de un impuesto indirecto, porque lo único que hace el vendedor, lo único que hace el que presta un servicio independiente o el que otorga el uso o goce temporal de un bien es básicamente trasladar y enterar
al SAT. Es lo único que hace el contribuyente, en este caso del impuesto al valor agregado. Es decir, el sujeto obligado, en este caso es el vendedor, es el prestador del servicio independiente, es el que otorga el uso o goce temporal de un bien. Él es el sujeto obligado en IVA, él es el contribuyente. Traslada al consumidor, al que compra, al que adquiere el servicio. Entonces, básicamente, pues el afectado es el consumidor. Se afecta el consumo. Sin embargo, he leído algunos libros y puedo comentarte que en esos libros encuentro que dice que la ley del IVA, por ejemplo, grava el consumo, lo cual no estoy totalmente de acuerdo con este criterio, y explico por qué. Porque la ley del IVA no grava el consumo, grava los actos o actividades. Que el resultado final sea el consumo, es decir, que lo que se afecte sea el consumo, es diferente. Pero no se paga este impuesto por consumir, sino se paga por realizar un acto, se paga por realizar una actividad, llámese enajenación, llámese prestación de servicios independientes. Entonces no grava el consumo, grava el acto o la actividad, que al final del día va a ser un efecto negativo en el consumo, ya es otra cosa, muy distinto, que quede claro esto. Y entonces básicamente la ley del impuesto al valor agregado es un claro ejemplo de un impuesto indirecto. Y entonces en este impuesto la carga administrativa la tiene ¿quién? El que vende, el que presta el servicio independiente, el que otorga el uso o goce temporal de bienes. Entonces es muy importante identificar esto. Otro ejemplo de un impuesto indirecto sería básicamente la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, es decir, el famoso IEPS, en donde se parece mucho al IVA, también grava actos y también grava actividades, también afecta el consumo. Sin embargo, esta ley nace para abatir ciertos productos, es decir, abatir el consumo de ciertos productos. El objetivo de esa ley es desalentar el consumo de ciertos alimentos o ciertos productos, como por ejemplo el cigarro, la cerveza, entre otros. Entonces, básicamente, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios también es un impuesto indirecto y se parece mucho básicamente al IVA. Lo único que hacen es trasladar y enterar, es decir, el efecto, ¿quién lo tiene? El consumidor. No lo tiene ¿quién? El que vende, no lo tiene. Tampoco lo tiene el que, en el caso de IVA, el que renta, el que presta el servicio independiente, no. Lo tiene el consumidor. Son impuestos que afectan al consumidor. El efecto recae en el consumidor, no básicamente en el contribuyente. El contribuyente es el que vende, él no es el afectado, es un tercero, en este caso el consumidor. Otro ejemplo de un impuesto indirecto sería básicamente la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Esta ley se parece mucho a la ley del IVA, se parece mucho a la ley de IEPS, pero grava básicamente actos, no grava actividades, grava actos. Y de nueva cuenta, quien es el afectado es el consumidor. ¿Qué es lo que consume? Pues la compra de un automóvil nuevo. Eso es lo que básicamente, y entonces él es el afectado. Entonces, como te puedes dar cuenta, estos son tres claros ejemplos de un impuesto indirecto. Tenemos ejemplos de impuestos indirectos. Ahora, en algunas ocasiones he comentado que la ley del impuesto sobre la renta puede tomar como la característica de impuesto indirecto, y explico por qué. Porque a veces se delega la responsabilidad del impuesto al patrón, pero no me refiero a que el afectado económicamente hablando sea el patrón, sino que sea el trabajador. El trabajador siempre va a ser el afectado porque está modificando su patrimonio. El patrón, sin embargo, va a tener la responsabilidad de enterar el impuesto de manera mensual. Esto con base al artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde hace una retención y un entero, pero básicamente no cumple con la característica de afectar económicamente a un tercero, porque básicamente la ley del impuesto sobre la renta, quien es el afectado es el que modifica su patrimonio de manera
positiva, como lo vimos hace un momento. Sin embargo, en la ley del impuesto al valor agregado, quien sale afectado económicamente es el consumidor, el que adquiere el producto, el que adquiere el servicio. Él es el afectado económicamente, es decir, él tiene la carga económica, él es el afectado. Entonces, cuando hago mención de que la ley del impuesto sobre la renta puede tomar la característica como impuesto indirecto, me refiero básicamente a que en algunas ocasiones la responsabilidad de enterar el impuesto ya no es directamente del contribuyente, sino de un tercero, en este caso del patrón. Eso es a lo que me refiero. Pero básicamente la ley del impuesto sobre la renta en sí es un impuesto directo. Su esencia es de ser un impuesto directo. En cambio, la ley del impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. Otra observación que puedo hacer es en cuanto a la ley de impuesto especial sobre producción y servicios. Aun cuando tiene algunas similitudes con la ley del impuesto al valor agregado, es importante que sepas que ahí se manejan, además de tasas, cuotas. Muy importante que conozcas esto. Y bueno, pues esto sería todo en cuanto a la clasificación de los impuestos en directos e indirectos. Si te sirvió esta información, dale me gusta a este video. Sale pues, nos vemos, hasta la próxima.